Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén sobrellevando esta cuarentena en familia y haciendo todas las actividades posibles. Espero que no hayan tenido inconvenientes con internet. Yo tuve problemas con internet y esta mañana vinieron los técnicos y al mediodía me lo solucionaron. Por eso ahora les estoy subiendo la clase. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a hacer un repasito de todo lo que vimos. Primero, vimos iluminismo, la primera clase. Vimos lo que era el iluminismo, cómo se expandió, dónde surgió. Vimos todas esas ideas ilustradas de los diferentes autores, personajes históricos, filósofos de la época, cómo terminaron repercutiendo en lo que posteriormente fue la Revolución Francesa. Vimos la Revolución Francesa, vimos las causas, las consecuencias, vimos todo lo que surge con la Revolución Francesa y después vimos también la Revolución Industrial. Recordemos que la revolución industrial tiene diferentes etapas. Tuvo la primera, más o menos 1750, 1790, y la segunda más adelante, en 1850 más o menos, y la tercera, que sería ya en la actualidad, después de 1970 con el microchip. Bueno, pero aquí vimos parte de la primera y parte de la segunda revolución industrial. Pero a mí me gusta darles en paralelo para ver cómo empieza el trabajo en Europa después de la Edad Media, ya en la Edad Moderna, cómo hay una migración del campo a la ciudad, donde se empiezan a trabajar en el sistema fabril. Recordemos que los actores sociales de la historia en un primer momento fueron, en la prehistoria, los cazadores y recolectores, los hombres nómadas, después pasan a ser sedentarios. Después en la Edad Media, lo que ustedes vieron en Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, el primer año todavía, ahí ya los actores sociales son el amo y el esclavo. En la Edad Media, después del 476 después de Cristo, donde cae el Imperio Romano de Occidente, los actores sociales de la Edad Media es el señor feudal y el siervo. En 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, comienza la Edad Moderna, o el descubrimiento de América en 1492. Bueno, ahí los actores sociales pasan a ser el señor burgués, que ya había surgido la burguesía con el mercantilismo y la expansión ultramarina a fines de la Edad Media. O sea, sería el señor burgués y el proletario, el obrero, o sea, el dueño de la empresa y el empleado. ¿Entendemos? La mano de obra. Lo vamos a decir así porque sí, para no meternos en sociología y filosofía. Bueno, entonces, con esta revolución francesa y con la revolución industrial, cuando se empieza a industrializar todo, hay una migración del campo a la ciudad, empieza a surgir lo que es el sistema que tenemos vigente hasta hoy en día, el capitalismo. Y acá en la Revolución Francesa vimos cómo surgen los derechos civiles y políticos, porque las condiciones en ese momento eran desfavorables. Y vemos también la parte política con el tema del voto censitario, cómo pasa a ser el voto por unidad. Vimos cómo termina de romperse el absolutismo, cómo cae el antiguo régimen, cómo se intentan de romper todas las viejas estructuras feudales de la Edad Media. Ahora, después que terminamos esto, terminamos iluminismo, revolución francesa y revolución industrial, vimos, mayormente obviamente, vimos que el iluminismo nace en Francia, que se expande por toda Europa, que la revolución francesa repercute no solamente en Europa, sino también posteriormente, vamos a ver después, cómo repercute en nuestro continente esas ideas ilustradas. Y vemos cómo la Revolución Francesa, más allá de la migración del campo a la ciudad y ir a trabajar en el sistema fabril, cómo se va tecnificando la mano de obra, cómo va avanzando la tecnología también. Más adelante vamos a seguir viendo Revolución Industrial, Revolución Francesa y Iluminismo ya lo vimos bastante. Después seguiremos hablando, obviamente, cuando estudiemos en unas clases más adelante la crisis de la monarquía, la revolución de Mayo, la independencia, cómo todas esas ideas ilustradas repercuten en nuestros virreinatos. Bueno, vimos después de la Revolución Francesa, recordemos 1789, la Revolución Francesa, fin del siglo XVIII, la expansión del Imperio Napoleónico. ¿Por qué? Porque Francia, recordemos que tuvo tres fases también, como lo fue Roma. Primero fue una monarquía absoluta, con el poder centrado en el rey, un estado fuerte. Después tenemos una república y después tenemos el imperio, que acá es donde nos centramos la clase pasada, el Imperio Napoleónico. ¿Qué lo hace? Basado en el Código Napoleónico, obviamente con bases del derecho romano,
lo hace desde 1799 a 1814. Eso se llamó el Imperio Napoleónico, expansión del Imperio Napoleónico o las guerras napoleónicas. Bueno, llegamos desde 1799 hasta 1815 donde Napoleón es derrotado. Y tomamos nosotros a la batalla más importante por nuestra historia, a la batalla de Trafalgar, donde se enfrentan las grandes flotas que tenían las colonias en América. La flota inglesa, la flota francesa y la flota española. Esas flotas que se pelean en el Canal de la Mancha no pueden mandar expediciones de soldados para controlar sus colonias. Y de eso se enteran en América y ahí empiezan los movimientos independentistas y las revoluciones. Estamos hablando de 1804. La primera revolución justamente es la revolución de Haití. Estamos en Centroamérica. Y de ahí para abajo, para toda Latinoamérica o América del Sur, empiezan todos los movimientos independentistas. Ahora, a donde vamos a ir, donde vamos a empezar esta clase, es en la revolución e independencia de los Estados Unidos. La independencia que se llamó de las 13 colonias. Que esta es en este tiempo más o menos, pero es antes de la Revolución Francesa, en 1776. Vamos a ver que esa independencia es diferente a la de todos los demás países de Centroamérica y Latinoamérica. Y ahí vamos a ver las diferencias de lo que fue la colonización inglesa a las demás en el continente americano. Esta es diferente, por eso la vamos a tomar aparte. Me gustaría hacerla ahora, trabajarla bien ahora en esta clase con la actividad y todo, como venimos trabajando. Y en las otras clases ya directamente nos vamos a ir a nuestro continente. Nos vamos a ir al sistema colonial, a la creación de virreinatos, a la posterior revolución, a la invasión inglesa, a la crisis de la monarquía, a la independencia. Pero ahora vamos a centrarnos en la independencia de las 13 colonias, en la independencia de Estados Unidos. Ahí van a tener la actividad y van a tener los videitos explicativos también. Van a tener, como siempre, preguntitas, cuestionarios, completar la frase, un crucigrama, una sopita de letras. Bueno, que sigan bien, que estén sobrellevando esta cuarentena. Nos vemos y que puedan seguir haciendo las actividades sin problemas de red, porque todos están complicados también con ese tema. Que se cae internet, que anda lento y bueno, no nos queda otra que por un tiempo manejarnos con la tecnología, con las clases virtuales. Con la tecnología y la educación digital no va a quedar otra, pero bueno, en algún momento volveremos al aula como antes y a una vida normal. Bueno chicos, que sigan bien, saludos.